Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe, un ministerio de alcance de Isleta Lutheran Mission, aquí en El Paso, Texas. Yo soy Luz Soto, es un gusto estar con ustedes una vez más y ahora me acompaña Daniuska Toriño. Daniuska, me da gozo cuando estás tú conmigo en los podcasts. Siempre es la verdad un privilegio poder grabar contigo. Y hoy vamos a estar grabando un episodio llamado Oremos como Abraham. Vamos a estar enfocándonos en Génesis 18 al finales del capítulo y es un versículo, es una historia que Dios nos la reveló. Esta historia donde no hay cámaras, no hay gente tomando video para las redes sociales. Dios es el que nos dio esta historia real que pasó en un tiempo, en un lugar, con una persona. Y esta historia nos revela el carácter de Dios y ese carácter que fue revelado a Abraham, que es lo que lo inspiró a poder acercarse a Dios con sus peticiones. Pero antes de seguir con este episodio, vamos a abrir con oración y luego Daniuska nos va a leer Génesis 18 y empezamos al 20 hasta terminar el capítulo, que es el versículo 33. Padre, te damos las gracias por este día y por la oportunidad de estar en tu palabra. Te adoramos y te alabamos porque tú has revelado todo esto para nosotros poder ver tu carácter. ¿Quién eres tú? Un Dios que nunca cambia, un Dios que nunca se mueve de un lado a otro como se mueven todas las sombras que cambian con el movimiento de la luz. Tú eres consistente, siempre el mismo Dios del principio, del medio, del final. Y te pedimos que nos ayudes a ver cómo a través de tu Hijo Cristo nosotros podemos venir a ti con toda confianza, con toda certeza que tú nos escuchas y que tú contestas. Padre, en tu nombre, Jesús, traemos estas oraciones. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice: Entonces el Señor le dijo: puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponden a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham seguía estando delante del Señor y se acercó a Abraham y le dijo: ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás este lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que estén allá adentro? Lejos sea de ti hacer morir el justo con el impío y tratar al justo como el impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Y el Señor le respondió: si dentro de la ciudad de Sodoma encuentro a 50 justos, por ello perdonaré todo lo que estén allí. Y Abraham replicó y dijo: aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. Por falta de esos 5 destruirá toda la ciudad. Y el Señor le dijo: no la destruiré si encuentro solo 45. Abraham volvió a hablarle y le dijo: tal vez solo se hallan 40. Y el Señor le respondió: aún por esos 40 no lo haré. Abraham insistió: espero que mi Señor no se enoje si sigo hablando, pero tal vez solo encuentre 30. Y el Señor respondió: aún si encuentro 30, no lo haré. Abraham dijo: aquí ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, tal vez solo encuentre 20. Y el Señor contestó: aún por esos 20 no la destruiré. Pero Abraham volvió a decir: espero que mi Señor no se enoje si hablo una vez más, pero tal vez se encuentren solo 10. Y el Señor respondió: aún por esos 10 no la destruiré.
Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham volvió a su lugar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿No se te hace interesante, Daniska, cómo Abraham siguió con la misma pregunta? Le fue bajando los números a casi, es una, ¿cómo se dice? Nos ponemos así tú y yo para Sí. tratar de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Como debatir. Sí, a debatir. Y te estaba platicando cómo en estar tú leyendo esto, cada vez que Dios le contesta a Abraham, siento que Dios le estaba contestando con una sonrisa. Una sonrisa de ternura, de un poquito de eso, un gozo de ver a Abraham acercándosele a él, preguntándole, teniendo esa confianza de hacerle estas peticiones. Se ve amor, confianza, el amor de Dios y la confianza de Dios así, mirándolo como un niño, como su hijo. Sí, exactamente. Sí. Exactamente como me lo imagino en leerlo en voz alta. Y antes, fíjate, antes que he leído yo esta historia de Abraham, siempre sentía yo que era un poco, ¿cómo se dice? Un poco atrevido venir a Dios, no solamente una vez, pero otra vez y otra vez, a cuestionar la respuesta de Dios, ¿verdad? Porque Dios dice, si hay 50, no los destruyo. Pero le vuelvo a preguntar, hasta bajar el número a 10. Y hay un poco de contexto para entender una de las razones por qué Abraham vino y se le acercó a Dios con estas peticiones. En el pueblo de Sodom vivía su sobrino Lot, ¿verdad? Y la familia de él. Ellos vivían en ese pueblo. Y lo primero que pensó Abraham, y no lo dice aquí, pero Abraham ya había rescatado a Lot antes. Lot hizo unas decisiones no muy inteligentes y fue capturado, y Abraham fue y lo rescató, ¿verdad? Y se separaron y Lot escogió vivir en estas áreas donde se formaron las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Abraham se fue al opuesto. Y al primero que pensó fue en Lot. Él fue el único pariente suyo que salió cuando Dios llamó a Abraham de su tierra y lo sacó y le prometió la tierra prometida, que es Canaán, ¿verdad? Y Lot fue el único que lo siguió encima de su esposa, ¿verdad? La esposa de él. Aquí está pensando, y se me hace muy interesante porque él no se fue derechito a eso, donde nomás una sola petición: Dios, ¿podrías por favor rescatar a mi sobrino? Sé que vas a destruir, pero rescatas a mi sobrino y a su familia, por favor, ¿verdad? No lo hizo. Y es algo interesante porque su intención fue esa. Está pensando en su sobrino. Y la verdad es que Abraham no sabe si el sobrino es uno de los rectos o uno de los impíos. No sabe. Y aún en eso, pues Dios sabe. Él sabe. Solo estoy pidiendo, si es el recto, por favor, rescátalo, ¿verdad? Y siempre se me hizo interesante que no se fue derecho a eso, al número específico, se fue hasta 10. El estudio bíblico nos estaba enseñando y explicando que una de las cosas que Abraham sabía es que Dios ya había destruido un pueblo malvado, el mundo entero. Y en el proceso de eso rescató 8, Noé y su familia, ¿verdad? Si Dios pudo rescatar 8 y paro yo a 10, yo sé que si hay 8, Dios va a rescatar 8. ¿Verdad? Y la verdad es que nomás hubo 4. Y aún en eso, ¿te acuerdas de la situación cuando entraron los ángeles al pueblo de Sodom? Sí. ¿Sí? Lot trajo a los ángeles a su casa a hospedarlos, darles de comer, ¿verdad? Porque los reconoció como ángeles del Señor. Y luego en la tarde, al anochecer, llegaron todos los vecinos de la vecindad a golpear la puerta, las ventanas, a demandar que Lot dejara a los ángeles salir para que ellos pudieran tener relaciones con ellos. Ahí se enseñó ya allí los ángeles dijeron, no, todo lo que se dice sobre este pueblo es cierto. Es real. Y Lot hizo una cosa que siento que en cierta manera Lot no era completamente recto.
Sí, porque brindó por tal de defender a los ángeles, quería brindar a su hija, regalarla. A regalar sus hijas, Sí. ¿verdad? Tomen, úselas a ellas. Y eso enseñó una parte de Lot que es una parte malvada, es una parte que fue influenciada, ¿verdad? Pero la gracia y misericordia de Dios enseñó que los ángeles agarraron, antes de que sacara Lot a sus hijas, los ángeles cegaron a todos, agarraron a Lot, a sus 2 hijas, a su esposa, y las sacaron de Sodom y le dijeron, vete hacia allá, vete y no des vuelta. Y no mires para ¿verdad? atrás. Bueno, ya sabemos que la esposa ahorita es un pilar de sal por esa área. Y sabemos que Lot y sus 2 hijas no llegaron, creo que era a Azor, y se quedaron en una cueva en las montañas. Y sabemos que las hijas hicieron unas decisiones que no estuvieron muy bien tampoco, ¿verdad? Una vez más, la influencia de donde vivían. Pero Dios dio misericordia, porque Dios sabía que cuando Abraham estaba intercediendo por los justos, de 50 hasta 10, Abraham estaba hablando de su familia. Si le podrías tener misericordia y compasión y piedad a mi sobrino, a mi familia. Y eso es lo que hizo Dios. Porque lo ves tú en la historia a veces eso cuando Dios rescató a Lot. Y Dios no rescató a Lot porque Lot era un hombre justo y recto. Lo rescató porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios de gracia. Es allí donde nuestras oraciones entran en la historia. Dime tú, ¿qué piensas tú de eso, de las oraciones? Pues, mira, ahora que tú estás hablando de las oraciones, que estás diciendo, si Abraham no le hubiera dicho a Dios a partir de los 50, es decir, él fue con la confianza. Para mí oración es confiar. Y cuando tú oras, ya tú confías de que Él hará. Y él fue con la confianza de que el Dios de todos los tiempos que lo sacó de su tierra y que le había hecho tantas promesas que aún estaban por cumplir, pero sabía que era un Dios poderoso. Y en su oración, hablando con Dios, porque hablar con Dios es orar. Así estés frente a frente con Él, es orar, estás orando con fe. Eso es ponerte a orar, es tener fe, es saber que Dios hará. Y tener esa petición y Dios en su infinita misericordia, que todo lo sabe porque es omnipotente y omnipresente y omnisciente, sabiendo todo lo que Lot hizo, todo lo que Lot iba a hacer, todo lo que su familia al final iba a hacer, Dios tuvo misericordia y lo sacó de ese pueblo que estaba en realidad perdido. Ya no había solución. Ya no había solución. Y entonces era tan malvado el pueblo que el Dios decidió destruirlo. Y no era la primera vez que destruía un lugar. Y entonces la oración se trata de confiar. Sí. Y de confiar que Dios obrará para lo mejor para nosotros. Y a veces pensamos que cuando oramos y no nos pasan las cosas, es decir, como tú decías ahorita, insistir, y entonces cuando no nos salen las cosas de lo que estamos orando, no aparece la solución, imagínate, Dios nos saca a Lot de allí. Entonces Abraham, ¿qué iba a hacer? Iba allí a rescatar a su familia. Y entonces a veces lo que hacemos, como no confiamos, entonces nosotros hacemos decisiones incorrectas. Decisiones que están basadas en nuestros deseos de cómo las oraciones que le traemos a Dios deberían de ser contestadas. En el episodio pasado estábamos hablando de Sara, ¿verdad? Y Sara ha de haber durado años orando por un bebé, ¿verdad? Y luego viene a través de Abraham la promesa, vas a tener un bebé. Pero no hay bebé. No hay bebé. En su edad fértil, en toda su edad fértil no hay bebé. Exactamente. Y ahora en su edad infértil, ¿cómo es posible?
Y ella toma la decisión de contestar esta oración que Dios, esta promesa que Dios le da a Abraham, una oración que ha tenido ella por años, que nunca se ha contestado a su gusto. Y ella toma esa decisión y crea un relato, un problema aún más grande que no debería haber estado 90 ahí. años de espera. Exactamente. Pero Dios dio la promesa. Y Dios cumplió su promesa, Y cumplió su ¿verdad? promesa. Él contestó la oración de Sara. La oración que hizo ella cuando probablemente tenía como unos 14 años cuando se casó. La oración que hizo ella a los 16, a los 20, a los 25, a los 30, mes con mes con mes, la contestó Dios. Y es una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta lectura de Abraham, cómo se termina en el versículo 33, cuando dice que después de terminar de hablar con Abraham, Dios siguió su camino y Abraham se regresó a su hogar. Abraham dejó a Dios que Dios contestara la petición de Abraham como Dios decidiera, ¿verdad? Y la verdad es que la petición de Abraham no fue, Dios le prometió, pero esa promesa que le dijo, si hay 10 rectos, 10 justos, entonces no la destruiré, destruiré. ¿verdad? Y no había. Y destruyó. Y la verdad es que esa promesa que Dios le dio a su petición de Abraham quería decir que no hay 10, voy a destruir toda la ciudad. Y aún así Dios rescató a Lot y a sus hijas, familia, porque la esposa, una vez más, lo que pasa cuando no le hacemos caso a Dios, cuando nos dice, haz esto y no hagas esto, hay consecuencias, ¿verdad? A mí, una de las cosas que se me hace muy interesante, siento que como mujeres, esto es lo que cargamos nosotros, es parte de ese pecado que cargamos después de lo que Eva hizo en ser desafiada y mentida por la serpiente, en traer a su esposo a esta decisión que va contra lo que Dios les dijo, ¿verdad? Como Dios le dice a Eva, tu deseo va a ser para tu esposo y él dominará sobre ti. Y ese deseo no es tanto como un deseo de una mujer a un hombre, de una esposa a un esposo, no es un deseo íntimo, es un deseo de tomar su lugar, de tomar el lugar del esposo, ¿verdad? Y lo vemos con Sara. Sara hace eso en darle a Hagar a Abraham para tener un hijo a través de ella, para contestar la promesa de Dios. Y luego lo vemos con Rebeca también, porque a Rebeca Dios también le hace una promesa directa a ella, donde le dice, estos hijos que tienes en tu vientre, el chico será autoridad sobre el grande. Y cuando viene el tiempo de esa bendición, Rebeca lo orquestra todo para que Jacob agarre la bendición. Y Jacob la iba a recibir porque Dios lo prometió, pero es que tenemos esa maña, poco no, es que tengo que meter la mano yo, porque si no, no se hace. A nuestra manera. Exactamente. Cuando oramos, nos cambia a nosotros, especialmente porque siento que de todos, de entre hombres y mujeres, siento que las mujeres son las que tenemos más habilidad y poder en la oración, porque el hombre está hecho para responder y para hacer. La mujer somos hechas para poder dar el soporte y ayudar y a mover, ¿verdad? Y si nos enfocamos en el mover entonces nos olvidamos de la oración. Pero cuando nos enfocamos en la oración porque Dios mueve a través de mí, entonces las cosas que se hacen, lo que Dios cumple y lo que Dios provee a través de la mujer es algo muy grande. Pero tenemos que aprender de Abraham aquí. No solamente venir con Dios en confianza, petición tras petición tras petición, pero aprender la diferencia entre ser persistentes a insistir, ¿verdad? Dios y Abraham tuvieron una conversación. En otras palabras, uno habla, el otro responde, luego respondes tú, responde él. El insistir es uno habla y habla y habla y habla y no deja al otro responder. Y Abraham cada vez
le dejó a Dios responder, porque después de todo, y él lo dice una vez, tú eres mi Señor. ¿Verdad? Yo soy nada más que... Él insiste eso, yo soy polvo y arena, tú eres mi Señor. Él insiste mucho en eso. En Abraham. otras palabras, Abraham le dice a Dios, te traigo esta petición, pero yo entiendo que tú eres el Señor. Sí. La última palabra es tuya. Ujú. Daniuska, ¿tú entiendes lo que es orar y tener ese silencio de espera o tener el no o hasta el sí? Sí, tengo experiencia de orar y de orar mucho y esperar por muchos años. Y a veces cuando uno mira para atrás, uno ve las oraciones contestadas, y a mí hay oraciones que se me han tardado, a mí una oración se me tardó casi 40 años. Pero es bueno, y hay veces que he orado y la solución ha dicho que no es así. Y cuando pasa el tiempo y miro para atrás, la respuesta de Dios fue la mejor de lo que me pudo haber dado. Pero una cosa que he hecho yo, y claro, cuando una respuesta es no, uno se frustra. Yo no te estoy diciendo que no te frustre. Uno se frustra, llora. Una de las cosas que yo pasé fue en Cuba, dejar mi trabajo. Yo tenía un trabajo excelentemente bueno, y por enfermedad tuve que dejar mi trabajo. Y yo oraba que Dios me sanara, que yo quería volver a trabajar, que me sanara. Él me enfermó que más. Yo estuve muy, muy enferma. El trabajo se me dejó, tuve que dejarlo. Pero cuando Dios mismo me sanó, porque todo es un proceso en Dios, cuando Dios mismo me sanó, Dios me convirtió en otra mujer. Yo era más fuerte y ahora podía trabajar en otro trabajo, y me dio un sueño a través de esa enfermedad. Me cumplió una oración del principio, de que yo pensaba que me había dicho que no también. Y solo es paciencia y espera. Y eso viene a través de la confianza de quién es Dios. Sí. ¿Verdad? Decías tú, y es cierto, aquí en este momento Abraham ha recibido muchas promesas a través de Dios que todavía no se habían cumplido. Pero Dios había dado otras promesas que ha visto, que Abraham ha podido ver. Por ejemplo, Abraham en este tiempo era un hombre bien bendecido. No tenía tierra, no tenía hogar, no tenía hijo que heredara todo, pero tenía. Sí, era un hombre rico. Era un hombre, sí. Exactamente. Uh-huh. Y él sabía que esto era por bendición de Dios. Sí. Que Dios era el que le había bendecido y multiplicado lo que él tenía. Y por esa razón, él sabía que este Dios me va a cumplir las promesas que ya me dio. Y yo sé que puedo venir hacia él. Yo sé que puedo tener la confianza de acercarme a él con esta petición. ¿Verdad? Y una de las cosas que es muy interesante sobre esto es que este tiempo fue, haz de cuenta, un ejercicio, una prueba, porque en varios capítulos adelante tenemos el nacimiento del hijo prometido, y luego en capítulo 22 Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Que lo sacrifique. Y Abraham no le preguntó a Dios, pero es que, ¿por qué? No le recordó a Dios, no, tú me lo prometiste, ahora me lo quieres quitar. No, Abraham agarró a su hijo, agarró la leña, agarró el cuchillo, se fueron caminando y le dijo a sus siervos, esperen aquí, vamos a ir a adorar, ahorita regresamos el muchacho y yo. Porque para este tiempo, Abraham ya había visto una y otra vez quién es Dios. La oración se trata, como dije ahorita, de confianza. Ajá. Nosotros en nuestro desespero, si no fuera Abraham, cualquier otro padre hubiese reaccionado. No. Ajá, me ha dicho no. Me prometiste Exactamente. esto, en nuestro pensamiento corto, chiquito. Pero Dios hasta el final dijo, mata a tu hijo que... Y la confianza de Abraham, por eso es que hay que orar como Dios. Cuando uno ora con tanta confianza de que sí vas a recibir, que vas a recibir lo que tú estás
orando, así sea un sí, así sea un no, así sea un espera. Porque dice la palabra de Dios que Él no quiere cosas malas para nosotros, Él quiere cosas buenas para nosotros. Y a veces estamos orando, caballero, por desgracia. A veces estamos orando para que nuestra propia vida tenga un traspié. A veces queremos tomar la rienda de nuestras vidas, sabiendo que las riendas de nuestras vidas están en manos de Dios desde que nacimos, desde que Él nos creó. Es importante recordarnos que Dios nos dio la oración. Yo no sé si te has dado cuenta tú de esto, pero la oración no fue inventada por hombre. No. La oración es divina. Dios nos la dio a nosotros. Y es la forma de hablar con Él. Exactamente. Es como un lenguaje. Uh-huh. Sí. Es la manera de poder comunicar nosotros con Él. Y lo interesante es que muchas personas dicen, ¿verdad? Dios es omnisciente. Dios es omnipotente, Dios está en todo lado, lo sabe todo, nos conoce hasta lo más íntimo que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de estar orando si Él sabe? Porque la oración nos cambia a nosotros. La oración no es para cambiarle la mente a Dios, es para cambiarnos a nosotros. Fíjate, Daniuska, tú y yo hemos platicado mucho, me has platicado de tu deseo de tener a tu hija. Uh-huh. Y Dios te bendició con ella en un tiempo donde te dijeron que esto te pone a riesgo tu propia vida, ¿verdad? Y Dios no solamente te contestó dándote a tu hija, pero también en manteniéndote viva, ¿verdad? Tu deseo de salir de Cuba, de llegar a un lugar donde puedas prosperar por tu propio trabajo, para poder tú escoger tu futuro, qué es lo que vas a hacer tú. Eso Dios te lo ha contestado, te lo ha traído. Una de las cosas que sé que hasta la fecha, horas, es completa sanidad, que estés completamente sana, que hasta la fecha no se ha contestado, ¿verdad? Te veo que a veces sí sufres, sufres y el dolor, hay algunos días que es un poquito más manejable y hay otros días donde no, a veces hasta sientes que te va a ganar. Pero a través de eso... A veces digo, Señor, estoy aburrida de tanto enfermarme. ¿Verdad? Sí. Pero tú sigues teniendo esa confianza en Dios que aunque no te ha contestado esto, ¿por qué no me has sanado completamente hasta la fecha? Tú confías que Él tiene un propósito más grande que lo que estás sufriendo ahorita. Porque después de todo, Daniuska, este sufrimiento, esta enfermedad que tienes es así chiquito, comparado con la eternidad que vas a tener, donde no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más muerte. Y eso va a ser para la eternidad, ¿verdad? Eso es donde confiamos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Abraham se acerca a Dios, no porque Abraham es un hombre con valentía, pero porque Abraham sabe que Dios es un Dios con misericordia. Y eso es lo que enseña Dios en su respuesta, misericordia. A través de Jesús, nos da misericordia, nos da gracia, ¿verdad? A mí me encanta. Por eso la oración es como un idioma hermoso. Exactamente. Nos da misericordia, que gracia, nos ayuda, sí. Que nos ayuda a ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Cuando venimos a Dios con nuestras peticiones, yo he cambiado en este último año, he cambiado una manera de venir a Dios con mis peticiones. Cuando le digo a Dios, yo deseo esto, le digo a Dios todo lo que yo quiero. Pero al final no solamente que sea tu voluntad, pero una de mis oraciones es, Dios, toma mis deseos y ponlos en línea con los tuyos. Yo no quiero cambiar tu mente, te estoy pidiendo que tú cambies la mía. A través de estas oraciones que te doy yo todo lo que yo pienso, lo que yo quiero que tú después vengas y me digas, esto es lo que yo tengo planeado por ti, para que mi corazón cambie a lo que tú tengas, porque así como Abraham tuvo confianza y se fue a su casa, así quiero tener yo confianza cuando te ponga en tus manos mis peticiones, porque tú eres un Dios justo, eres un Dios de amor, eres un Dios de gracia, un Dios de compasión, y en eso pongo toda mi confianza. Y eso es lo que la oración nos enseña cuando venimos y oramos a Dios y le traemos nuestras peticiones sabiendo quién es Él. Y dejándolas ahí, sabemos que Dios va a contestar en la mejor manera, sea un no, sea un sí, sea un espera, ¿verdad? Él va a contestar.
Dios nos escucha siempre. Siempre. Y Dios contesta siempre. La pregunta es, ¿estamos escuchando nosotros? Sí. ¿Tomamos el tiempo nosotros en persistir en vez de insistir? Darle la oportunidad de contestar. Pero ese es un tema para otro Exactamente, podcast. es para otro podcast. Daniuska, fue un gusto estar contigo. Gracias por Gracias, acompañarme. Luz, me encanta hacer el programa contigo. Vamos a cerrar en oración. ¿Nos cierres en oración? Sí. Amante Padre Celestial, Padre bueno, Padre de la creación, gracias Señor por esta oportunidad tan hermosa de compartir tu palabra y sobre todo de la oración que nos enseña y nos acerca tanto a ti en intimidad, Señor. Tú nos enseñas que cuando tú estás conmigo, las cosas, nada es imposible. Gracias por enseñarnos tanto, gracias por enseñarnos a orar como lo hizo Abraham, Señor. Es una enseñanza grandiosa para nosotros. Gracias por ser un Padre amoroso, compasivo. Que los oyentes se queden grabados este estudio en sus corazones, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.